Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de JavaScript. Hoy vamos a ver los métodos y los objetos. ¿Sí? Hasta ahora nosotros tenemos un montón de estas cosas aprendidas, más de lo que pensamos. ¿Sí? Ya vimos cómo es un objeto, ya vimos cómo se define, ya sabemos entonces que el objeto va a tener un nombre, que va a estar conformado por estas llaves, que va a tener datos agrupados en key valor. Y también vimos que cuando nosotros invocamos un objeto, nosotros ponemos cliente, por ejemplo, y colocamos punto, ¿sí? Al poner el punto, estamos accediendo, en este caso, por ejemplo, apellido y nombre a dos de sus propiedades. ¿Sí? Nosotros dijimos que los objetos tienen propiedades y tienen métodos. De hecho, ya trabajamos con un montón de objetos, como la clase mat, ¿sí? Que es un objeto que cuando nosotros le invocamos y colocamos punto, tiene un montón de funcionalidades, ¿sí? Las funcionalidades, ¿sí? Las cosas que podemos hacer, las operaciones que podemos hacer, ¿sí? Las acciones dentro de un objeto se llaman métodos. ¿Y qué son? Funciones. Esto también lo dijimos. ¿Por qué se coloca dentro de un objeto, ¿sí? ¿Cuál sería el motivo por el cual dentro de un objeto tenemos entonces propiedades y tenemos métodos o funciones? Básicamente para agrupar dentro del objeto este tipo de cosas. Por ejemplo, la clase mat tiene adentro, ¿sí? Un montón de operaciones aritméticas, o sea, de diferentes cosas que tienen que ver con operaciones aritméticas que nosotros podemos invocar, ¿sí? Del mismo modo, nosotros, por ejemplo, podríamos acá tener cliente y ahora tiene de nombre, como dije, Carlos, apellido Zárate, y estas dos son propiedades. ¿Ok? Pero si yo quisiera dotarlo de una función, yo podría decir acá, por ejemplo, función sumar, establecer x, y, ¿sí? Abrir y cerrar las llaves y poner que me retorne, ¿sí? X más y, ¿sí? Esto es una función. Ahora, si yo esta función la pongo acá, ahora es un método. Yo estoy colocando sumar dentro de esta función. Ustedes recuerdan que, lo vimos en un par de videos anteriores, cuando yo quiero invocar dentro de un objeto, en este caso a una función, o podría ser una variable o una constante, no necesito establecer entonces key dos puntos valor, ¿sí? No es necesario. Yo podría poner acá sumar, dos puntos sumar. No va a dar error. Esto funciona. Pero no necesito hacer esto porque si no lo hago, de todas formas lo va a hacer. ¿Sí? Si yo dejo esto como está y yo imprimo acá a cliente, vamos a ver que existe la propiedad nombre con el valor Carlos, la propiedad apellido con el valor Zárate, y tengo una propiedad sumar que tiene una función sumar, ¿sí? Esto es función sumar, pero tengo la key sumar, ¿sí? Así que no necesito yo establecer sumar dos puntos sumar. Como dije, lo vimos un par de videos más atrás. Así que yo podría establecer, por ejemplo, una función sumar, podría establecer una función restar y poner x menos y, ¿sí? Y podría poner una que sea multiplicar si quiero. Y yo colocarle acá, ¿sí? Restar, coma, ¿sí? Y si quiero multiplicar, multiplicar. No existe, ahora la creamos, agarramos esto y hacemos así y ponemos entonces acá multiplicar. Y esto es x por y. Estaría agrupando de esta forma con estas funciones, que recuerden que estas funciones gozan del beneficio de hoisting, ¿sí? Por la forma que están declaradas. Estaría colocando entonces en este objeto, en el objeto cliente, todas estas cosas. Entonces, el objeto cliente ahora puede invocar a punto y fíjense que tenemos entonces apellido, multiplicar, nombre, restar y sumar. Tenemos propiedades y tenemos funciones.
Cuando nosotros queramos valernos de alguna de estas funciones o métodos, por ejemplo, vamos a poner sumar. Si yo pongo sumar, esto así no está devolviendo nada. Lo que me está devolviendo básicamente es la función, ¿sí? No está haciendo nada. Como es un método, como es una función, y yo definí que necesito pasarle parámetros, tengo que pasarle entonces, como ya vimos varias veces, los dos parámetros. Si yo coloco solamente los corchetes, me dice que esto no es un número, pero si yo le pongo 5,5, me dice que sumar entonces da 10. Ahora, esto yo lo puedo hacer como lo están viendo acá, o sea, puede ser, este objeto puede ser creado como lo están viendo acá. También podría ser creado que yo ponga esta función, ¿sí? Directamente, voy a hacer control X, directamente dentro de el objeto. Yo podría acá poner los dos puntos, ¿sí? Y podría pegar esto aquí, ¿sí? Y ahora lo que tendría que hacer, para que no me dé un error, es colocar una coma. La función restar, lo mismo. Tendría que agarrar esto, control X, ponerlo acá, colocar los dos puntos y pegarlo aquí, ¿sí? Y tendría entonces la función restar. Solo que no necesito colocar el nombre, ¿sí? Fíjense que yo ahora puedo invocar acá restar y me da 0. Si pongo 15 menos 5, me da 10, ¿sí? Inclusive acá, si quisiera, podría colocar una función flecha. No tengo por qué poner esto así. Yo podría poner la función flecha de esta forma y también funcionaría sin ningún problema. Yo puedo poner ahora sumar con una función flecha y 15 más 5 da 20. Son diferentes formas de que yo dote a mi objeto de estas funciones. De este modo, el objeto se transforma básicamente en un contenedor, ¿sí? Esto es un contenedor. Cuando tenemos una situación como esta, son propiedades del objeto. Y cuando tenemos una función dentro de un objeto, entonces son métodos del objeto, ¿sí? Y esto aquí sería considerado una función, ¿sí? Cuando yo estoy colocando cliente.sumar, ¿sí? Punto sumar, al poner el punto estoy invocando o utilizando una propiedad si no coloco los paréntesis, o un método si coloco los paréntesis. Si coloco los paréntesis, estoy utilizando un método. Si no coloco los paréntesis, entonces estoy invocando una propiedad, ¿sí? Por ejemplo, nombre. Y devuelve Carlos. Bien, eso es todo por este video. Los veo mañana en un nuevo video. Chau, chau.